habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Otros proverbios de Salomón. Proverbios 25. Traducción al lenguaje actual. La siguiente lista de proverbios de Salomón fue preparada por los servidores de Ezequías, rey de Judá. A Dios lo alabamos porque vive en el misterio. Al rey lo respetamos porque trata de entenderlo. El cielo está allá arriba. La tierra está aquí abajo. Pero la mente de los reyes nadie sabe dónde está. En cuanto el joyero limpia de impurezas la plata, puede hacer una copa. En cuanto el rey limpia de malvados el reino, puede hacer justicia. Cuando estés ante el rey, no te sientas importante, ni te des aires de grandeza. Vale más que el propio rey te diga dónde sentarte, y no que pases vergüenza ante sus invitados. Si de algo eres testigo, no vayas corriendo a los tribunales, no sea que, al fin de cuentas, otro testigo lo niegue y te ponga en vergüenza. Defiéndete si es necesario, pero no le cuentes a nadie lo que otros te han confiado. No sea que alguien te oiga y te ponga en vergüenza y te ganes mala fama. Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro
con adornos de plata. Para quien sabe apreciarla, una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino. Tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. La paciencia vence toda resistencia. La cortesía vence toda oposición. Si encuentras miel, no comas demasiada. La mucha miel empalaga. Con los amigos guarda tu distancia. Visitarlos demasiado ya es molestia. Quien habla mal de su amigo lo hiere más que una espada. Confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Nadie cura con vinagre una herida, ni anda desnudo en el frío, ni les canta canciones a los que están afligidos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará, y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. El viento del norte hace llover, y las malas lenguas hacen enojar. Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona agresiva. ¿Con qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed? Así se reciben las buenas noticias que vienen de tierras lejanas. Cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. Tan malo es comer mucha miel como recibir muchos halagos. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Hola, Dios te bendiga. Estamos aquí con nuestro maravilloso estudio del libro de Proverbios. Y ha sido fascinante, esos consejos prácticos, esas píldoras de sabiduría que el rey Salomón, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos ha podido dar. Y estamos aquí con ese anhelo de conocer, de aprender y de recibir, sobre todo, la palabra de Dios a través del libro de Proverbios. Muchas personas, muchos estudiosos han dicho que el libro de Proverbios tal vez no debe estar dentro de las Escrituras, tal vez no debe hacer parte, porque son consejos simplemente, o porque los escribió Salomón, que sabemos nosotros que un día fue muy sabio, que tuvo muchas mujeres y que eso pervirtieron el corazón de él, pero también sabemos nosotros que Dios tiene una promesa específica sobre él. Entonces, estamos listos para seguir estudiando este maravilloso estudio del libro de Proverbios, capítulo 25. Así que vamos a orarle y a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga la revelación de su palabra. Padre, te damos gracias, ponemos delante de ti este estudio del libro de Proverbios, capítulo 25. Señor, enséñanos, instrúyenos, Dios, en el camino. Padre, guíanos, Señor, a esa verdad. Ayúdanos a amar la sabiduría, deleitarnos en la sabiduría. Te damos gracias, Padre, porque ese capítulo, Señor, lo colocaste con un propósito y está dentro de los 66 libros de la Biblia para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para que seamos sabios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y hemos estado haciendo un estudio maravilloso con dos versiones, la versión Reina Valera, y estamos obviamente haciendo un cruce de referencias. Por eso yo te he explicado en los primeros capítulos cómo nosotros podemos hacer un estudio, que la Biblia es su propio intérprete y qué bueno tener varias versiones de la Biblia. En este caso vamos a usar la Reina Valera, que lo hemos dicho muchas veces, es la reina de las versiones, pero también
vamos a hacer un énfasis con la traducción lenguaje actual. ¿Que esta Biblia es la mejor o no es la mejor? Eso depende de la versión y la versión se va a acomodar a la época. Pero la palabra de Dios, la esencia de la Biblia es la misma. Una de las Biblias más confiables es la Reina Valera y por eso nosotros vamos a estudiarla y vamos a ver algunos versículos que tal vez necesitan mayor entendimiento y hacer un análisis o una profundización, entonces lo vamos a tener en cuenta con la traducción lenguaje actual. Muy bien, y aquí aparecen comparaciones y lecciones morales, también se menciona otros proverbios de Salomón y la palabra de Dios dice, también estos son proverbios de Salomón, o sea, proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Cuando hablamos de copiaron, estamos también hablando del oficio que tenían los escribas, el oficio que tenían ellos, los copistas. Los escribas, los fariseos que luego se conocieron después, por eso Jesucristo tuvo una confrontación con ellos copiaban la Biblia a mano, manuscritos. Se han encontrado varios manuscritos de proverbios, porque eran escritos a mano. En este caso es en el tiempo del rey Ezequías, rey de Judá, uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Recuerden que después del reinado de Salomón, el reino de Israel se partió en dos, Israel y Judá, Israel al norte, Judá al sur, y que la mayoría de los reyes de Judá siguieron el linaje, obviamente hasta llegar a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces son de Salomón, pero fueron copiados a mano. Entonces alguien necesitaba una copia de un fragmento de la Biblia y lo hacían a través de pergaminos y lo hacían a mano, escribían a mano y esa era la copia, y esas copias llegaban a ser demasiadamente costosas porque lo hacían a mano. No había la imprenta, todavía no se había descubierto, por lo tanto solamente existían manuscritos. Muy bien, versículo 2. La gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, encubrir un asunto. Sabemos nosotros la magnitud de lo que es Dios. Pero la palabra de Dios también me dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que están encubiertas, incluso la palabra de Dios muchas veces está encubierta. ¿Para quiénes? Para los que no quieren, para los que tienen el corazón duro. Muchas de las promesas, de las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó, muchas quedaron así inconclusas para las personas de su época. Incluso los discípulos le preguntaban. Y el Señor decía, esa es la intención de las parábolas. La intención de las parábolas es que ellos no descifren de una manera común lo que quiero decirles. Pero a ustedes, que son mis seguidores, les explicaré la intención de cada parábola. En esta versión, traducción de lenguaje actual, dice, a Dios lo alabamos porque vive en el misterio y al rey lo respetamos porque trata de entenderlo. Aquí habla de los reyes, el rey Salomón, obviamente estando dentro de la monarquía y siendo rey, él habla de eso, pero aquí los que están copiando eso son los copistas en el tiempo del rey Ezequías. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, cuando nosotros estamos conectados a esta palabra tan maravillosa, nos damos cuenta que aunque los proverbios no está dentro de un contexto, podemos darnos cuenta que aquí está hablando de la monarquía y está hablando de un rey que conoce a Dios y un rey que trata de entender, un rey que trata de profundizar en esas verdades divinas en cuanto a quién es Dios para poderlo establecer. Miramos nosotros al rey Salomón, un rey espectacular. Miramos nosotros al rey David, que como no hubo ninguno como él, también cometieron errores. Miramos también que después de que el reino se divide, Asa, Josías, el mismo Ezequías, son reyes que respetan a Dios y que tratan de entender a Dios. Muy bien, versículo 3. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Como te dije, esto va en contexto, aunque Proverbios muchas veces salta de un lado para otro, pero hasta aquí viene hablando del rey, viene hablando del reino. Para la altura los cielos, para la profundidad la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. O sea, para la mente de los reyes nadie sabe dónde está.
Nadie sabe tal vez lo que estaba pensando el rey, todas las cosas que tenía, todos los compromisos, todas las responsabilidades, y eso lo podemos aplicar a nuestro entorno en los gobernantes. A veces la gente dice, no, yo quiero ser presidente de la república de mi país, donde quiera que tú estés, pero no sabemos el estrés que eso representa, no sabemos todos los compromisos, no sabemos las responsabilidades. Por eso está hablando de profundidad, está hablando de que tal vez nosotros podemos ver hacia arriba y miramos nosotros las estrellas y podemos ir ahí hasta el cielo. Miramos la tierra y podemos ir ahí está la tierra y podemos hacer referencia de eso, pero no sabemos tal vez en qué está pensando nuestro gobernante, en qué está pensando esa persona que decidió hacerse cargo de una nación, que decidió hacerse cargo de un país. En esta época del Proverbios son los reyes, es la monarquía. En nuestra época son los gobernantes que nosotros tenemos, y dice la Biblia, Reina Valera, no hay investigación. Versículo 4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Pero me gusta lo que hace la traducción lenguaje actual, que amplifica ese versículo, sin perder la esencia. Sin perder la esencia. Hay versiones que pierden la esencia, incluso hay versiones que les es quitado partes importantes de la Biblia, y por eso esas versiones no las usamos. Pero miren, aquí no pierde la esencia. En cuanto al joyero limpia las impurezas de la plata, puede hacer una copa. Está bien, no se ha afectado, no se ha violado la esencia de la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 5 en la traducción lenguaje actual. Dice, en cuanto el rey limpia de malvados el reino, puede hacer justicia. O sea que van conectados estos dos versículos. En Reina Valera dice el versículo 5, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. O sea que van conectados. Y si lo leemos como un solo versículo, lo leeríamos así en la traducción lenguaje actual. Mucho cuidado. En cuanto al joyero limpia las impurezas de la plata, puede hacer una copa. Pero mira lo que dice la respuesta, o sea, la explicación, la aplicación. En cuanto el rey limpia de malvados el reino, puede hacer justicia. No sé si en tu país, porque nos ven de diferentes lugares, no sé si en tu país conoces tal vez al presidente de El Salvador. Nosotros conocemos y hemos escuchado al presidente, que es un presidente que aparentemente está haciendo justicia en su país y que obviamente a los malvados le está dando el castigo que ellos merecen. Y de eso se trata. En cuanto al rey limpia a los malvados del reino, puede hacer justicia. Ese es el plan. O sea, si los gobernantes decidieran vivir la Biblia de acuerdo a sus principios bíblicos, sería la paz total. Porque yo sé que todas las naciones están buscando la paz total de su país, de sus ciudades, de sus habitantes. Pero qué maravilloso lo que la palabra de Dios. ¿Por qué no va a aplicar esa parte? Se puede hacer justicia y se puede lograr la verdadera paz si los malvados son limpiados. ¿Qué forma? ¿En qué forma? O sea, que reciben el castigo que ellos merecen. La Biblia también, en la Torá, las leyes, hablan acerca de eso. Hablan de darle el castigo, hablan de hacer justicia. Dios es un Dios de justicia y podemos aplicar. Pero lastimosamente ahora el mundo entero entran en negociaciones con ciertos grupos criminales y entran a negociar, y ahí se pierde la justicia, y ahí sí se pervierte el derecho, como dice la palabra de Dios. Entonces, qué importante hacerlo. Por ejemplo, Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, él lo hace. Y él les da el castigo que merecen, y por eso El Salvador en este momento está levantándose como una república de mucha paz, llena de paz, y este presidente está siendo admirado por muchos países, muchos habitantes latinoamericanos. Muy bien. Seguimos adelante, versículo 6. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes. Y lo conectamos con el versículo 7. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y que no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. El Señor Jesucristo también, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también está hablando acerca de lo mismo. Y habla, no te alabes, no te jactes delante del rey. Puedes aplicarlo delante de tu jefe, delante de la persona que está por encima de tuyo en autoridad, en cualquier área de tu vida. Si estás trabajando para alguien, no sea que tu jefe
en la empresa donde tú trabajes, tú llegues y comiences a decir, no, yo puedo hacer aquello, y no sea que él te diga, te ocupe en esas áreas, y que tú hablaste demasiado. Que tú llegues y digas, no, yo puedo tratar este asunto. O por ejemplo, hoy en día, las personas para tener un trabajo, llegan y dicen que saben hablar inglés. El inglés es muy necesario en algunas empresas. Entonces llegan y le dicen, ¿sabe hablar inglés? Ah, sí, claro, yo sé hablar inglés. Listo, a ver. Y lo ponen a prueba. Resulta que el jefe sabe hablar inglés fluidamente y te hace una pregunta en inglés y tú ahí, no, pero esa parte no me la sé. Y así hay muchas personas. Lo podemos aplicar en diferentes áreas. En este caso, y aquí en el entorno de Proverbios, es con el rey, que es la monarquía, la época de la monarquía. Pero en nuestro entorno podemos aplicarlo a las personas que están por encima de la autoridad, y obviamente dice, no sea que quedes en vergüenza. Muy bien, miremos lo que dice el versículo 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. No entres, ¿qué? En pleito. No entres en pleito. Y eso, Proverbios habla demasiado acerca de eso. Aquel que se involucra en pleito ajeno es como aquel que coge al perro por las orejas. Muchas veces nosotros entramos de un en pleito y la palabra de Dios, no sea que sepa que no sabes qué hacer al fin. ¿Cuándo quién? Cuando tu prójimo te haya avergonzado. Cuando la persona con la que entras en pleito te haya avergonzado o salgas mal o tal vez salgas herido. Proverbios nos está hablando, Proverbios nos está enseñando la prudencia. Hay muchas personas que se pueden evitar muchos desastres en su vida si aplicaran Proverbios, si entendieran Proverbios, si profundizaran en Proverbios, si leyeran Proverbios, si estudiaran Proverbios. Esa es la sabiduría, la aplicación de este conocimiento. Eso es sabiduría, eso lo hemos explicado en los Proverbios anteriores. Eso es sabiduría, la aplicación, que nosotros podamos aplicar este conocimiento. Porque hay muchas personas que tal vez se saben Proverbios de memoria, pero no lo aplican. Eso es tener conocimiento. Y una muy diferente es pasar del conocimiento a la práctica. A eso se le llama sabiduría. Memoriza Proverbios, estudia Proverbios. Pero te digo algo, aplica Proverbios. Versículo 9. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Versículo 10, lo podemos conectar. No sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Trata tu causa, o sea, es bueno que nosotros tengamos amigos en los cuales nosotros podamos confiar. Es bueno que tú tengas amigos en los cuales tú puedas confiar, obviamente amigos cercanos. Y cuando te confíen un secreto, no lo descubras a otro. No sea que la persona que escucha te deshonre contándole, mira, me contaron esto. Y que tu infamia no pueda repararse. Acá en traducción lenguaje actual dice, no sea que alguien te oiga y te ponga en vergüenza y te ganes mala fama. Te ponga en vergüenza, no sea que alguien vaya y te ponga en vergüenza. Qué bueno que nosotros podamos restringir nuestros amigos en los cuales nosotros podamos confiar y que haya secretos grandes, pues la verdad ojalá sea solamente con su cónyuge, con su esposa. Porque muchas veces nosotros salimos a contarle a alguien con el propósito de ser entendidos o con el propósito de descansar. Y lo que hacemos es empeorar las cosas. Muchas personas han empeorado las cosas. Muchas personas se han visto lastimosamente afectadas y se han visto en problemas y su fama está por el piso. Su reputación está por el piso precisamente por eso. Porque no escucharon el consejo de Proverbios. Porque hablaron, contaron el secreto a todo mundo. Perdieron mucho. Incluso hay personas que pierden dinero. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a vender el carro lo voy a vender en tantos miles, pueden ser dólares, pueden ser pesos, de acuerdo a la moneda en la que tú estés. Voy a vender el carro
y comienza a contárselo al uno, al otro y al otro. Y resulta que cuando le van a hacer la consignación, inmediatamente lo están esperando fuera del banco para quitarle el dinero en lo que él vendió el carro. ¿Por qué? ¿Quién es la culpa? ¿Quién es el culpable? No, es que el diablo es malo, el diablo me quitó. Mire, no es el diablo, no es el diablo, no, es que el diablo fue el diablo. No, no fue el diablo. Fue que tú no tuviste cuidado, fuiste imprudente, había un secreto y lastimosamente tú llegaste y lo comunicaste al que no debías comunicarlo. Y lo que dice la Biblia, y tu infamia no pueda repararse. Versículo 11. Manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzanas de oro. ¿Cuánto puede llegar a costar una manzana de oro? Imagínese una manzana de oro. ¿Cuánto cuesta un gramo de oro? Ahora bien, cuando habla de manzana está hablando de tallar una manzana, de hacer una manzana de oro. Porque el oro se puede vender sin tallarlo, se puede vender por bloques, lo pueden vender por lingotes de oro, pero otra cosa es tallar. Porque uno cuando lleva oro y le dice hágame el favor y hágame unas argollas, le van a cobrar por la manipulación, por fundir el oro. Pero dice, manzana de oro con figuras de plata. Imagínense una manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Es la palabra sabia, o sea, es el mensaje. Es el mensaje dicho, es un consejo preciso, es un consejo preciso. Es una palabra dicha a tiempo. Es una palabra dicha a tiempo, en el momento preciso. O sea, más vale una palabra de esas que tal vez una manzana de oro o tal vez un lingote de oro. Más vale eso. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer o conseguir el oro para hacer una manzana? Ahora, ¿cuánto tiempo se demora en fundir el oro para hacer la manzana? Mucho tiempo. Todo ese trabajo representa una palabra dicha apropiadamente en el momento preciso. Y yo creo que estos proverbios son eso. Esos proverbios valen más que las manzanas de oro, que tal vez tú estás escuchando el mensaje el día de hoy y tú tal vez vas a cometer un error o vas a hacer un mal negocio. Inmediatamente Proverbios llega y te dice, detente por favor, no lo hagas. Versículo 12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y acá en esa versión dice, para quien sabe apreciarla, una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino. Una sabia reprensión. Y otro proverbio dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Qué maravilloso esto. Qué maravilloso lo que nos está hablando Proverbios. Una reprensión vale tanto para quien sabe apreciarla. Para quien sabe obedecer, vale tanto. Vale tanto una reprensión, o sea, una fuerte llamada de atención, vale tanto la persona que dice, sí, tiene toda la razón, discúlpeme, yo he estado cometiendo tantas veces ese error, gracias por esa reprensión, pero hay gente perversa, hay gente mala que se rebela en contra de la reprensión y que terminan, en lugar de amarlo, terminan odiándolo. Y después, cuando reciben el daño, por eso dice la Biblia, los simples pasan y reciben el daño, mas los prudentes ven el mal y se esconden. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que haya personas que no saben apreciar eso y cuando son reprendidos inmediatamente lo que hacen es enojarse y después reciben el daño fuertemente! Pero cuando una persona es reprendida vale demasiado porque esa persona puede enderezar su camino, puede enderezar lo torcido. Y en ese momento, ese es el oído dócil que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios menciona. Qué bueno decirle, Señor, dame oído dócil. Porque la Biblia muchas veces nos reprende y por eso te animo a que leas la Biblia y por eso te animo a que sigas estudiando Proverbios y que compartes este video con otros para que ellos puedan recibir. Porque dentro de las personas que nos escuchan pueden haber personas que tengan el oído dócil y que puedan aprender y que puedan reconocer. Entonces, versículo 13 dice, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. El mensajero fiel, y en esa versión dice así, tan refrescante como apagar tu sed.
con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. ¿Tienes amigos a los que puedes confiarles un mensaje? ¿Tienes personas en las cuales puedes descansar, descargar tu carga, en las cuales puedes desahogarte? Aquí hablan de los mentores. Es importante tener mentores, que Dios nos ayude a tener esos mentores donde nosotros podamos confiar, donde nosotros podamos contarle nuestros asuntos. En mi caso, lo puedo hacer con mi cónyuge, y en su caso, si usted es casado, si usted es casada, lo puede hacer con su esposo, con su esposa. Yo sé que es maravilloso tener esas personas de confianza, y de verdad es apagar la sed, es algo refrescante, cuando se puede desahogar, cuando se puede confiar algo, cualquiera que sea, pero qué importante es que nosotros en esa confianza podamos siempre hablar con la verdad. Versículo 14, y este me gusta, vamos a leerlo en las dos versiones. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. En esta versión dice, hay quienes hablan de dar y nunca dan nada, nunca dan nada. Son como nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto el clima y tal vez incluso hemos escuchado hasta los rayos, los relámpagos, y decimos va a llover fuerte y está el cielo oscuro totalmente, las nubes están cargadas? Pero después las nubes, no sé si es el viento, comienzan a dispersar las nubes, a enviarlas hacia las montañas, y no llovió. Ese día no llovió, en lugar de eso, en la tarde salió el sol, y no llovió. No pasó nada, estábamos pendientes, pero hay muchas personas, por ejemplo, en algunos lugares donde no llueve, y algunos campesinos que tienen sus cosechas, que viven de la agricultura, miran las nubes y dicen, va a llover, está oscuro. Va a llover, qué rico, esperamos esa lluvia, nuestras cosechas lo necesitan, las plantas lo necesitan, qué bien. Y resulta que no llovió, ellos sí se van a entristecer, se van a poner muy tristes, porque están esperando que llueva hace mucho tiempo, y las nubes están ahí, pero luego se van y no llueve. A eso quiero llevarte. Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Hay personas que dicen, sí, listo, venga mañana le doy, pero la palabra en Proverbios también me dice, aquel que teniendo algo para darle al pobre no le da, o sea, no le digas al pobre, ven mañana cuando tienes algo que darle, es lo que dice Proverbios. Pero la Biblia también dice, el pobre clamará a mí, no cierres tu oído al clamor del pobre, porque tú clamarás también y no serás oído. Eso es fuerte. Y hay personas que prometen, dicen, mañana venga porque mañana le tengo ropa, mañana le tengo un mercado, venga. Y resulta que usted sabe que mañana no va a estar. Usted sabe que mañana se va a ir a trabajar y nadie le va a abrir la puerta. Y la persona viene entusiasmada y dice, mañana la señora me dijo que yo iba a ir, que me iba a dar. Es fuerte esto, muy fuerte. Y Proverbios te lo quiere evitar a ti. Y Proverbios quiere evitar, es preferible que tú le digas a la persona que llegó, no tengo nada que darte, a que le digas, mañana le doy, mañana le voy a aumentar esto, le voy a dar este otro. De verdad es preferible que tú seas sincero con la persona y no que digas mañana y lo haces ilusionar. Versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La paciencia vence toda resistencia. La cortesía vence toda oposición. La paciencia. Y yo he dicho muchas veces que la paciencia es de raíces amargas, pero de frutos dulces. A nadie le gusta esperar. Y con la paciencia se vence toda resistencia. Hermoso eso. Me encanta esa palabra. La resistencia. La paciencia. ¿Por qué? Porque es la competencia entre la paciencia y la resistencia. Y obviamente la paciencia vence a la resistencia. Se lo quiero explicar de esta manera. Hay una fuerza llamada la fuerza de la gravedad. Y la fuerza de la gravedad es que todo lo que sube tiene que caer. Y si usted tira un objeto desde arriba, el objeto cae por la fuerza de atracción de la gravedad. Pero también hay una fuerza que supera la ley de la gravedad. Y es cuando nosotros miramos cuando los aviones comienzan a volar.
la aerodinámica. O sea, la aerodinámica vence ¿a qué? A la ley de la gravedad. De la misma manera, la paciencia vence la ley de la resistencia. Y la cortesía, cortés, en toda área, ser cortés, ser agradecido. Por eso dice, la lengua blanda quebranta los huesos. La lengua blanda, cortesía para hablar, cortesía para saludar, cortesía al entrar, cortesía al salir, cortés en el barrio en donde tú vives. Y eso es testimonio. Y eso es testimonio. Versículo 16, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. En esta versión dice, si encuentras miel, no comas demasiada, la mucha miel empalaga. ¿Cómo podemos aplicarlo? Personas que se desesperan, de verdad. Y lo podemos aplicar tal vez en el dinero. Resulta que llegó el jefe y comenzó a liquidarles del año de su trabajo y les va a dar un regalo grande y les dice, bueno, aquí está, les vamos a dar $1,000. Usted lo puede aplicar en la moneda de su país. Les vamos a dar $1,000, a nosotros nos pueden parecer tal vez 5 millones de pesos, les vamos a dar a ustedes, se los vamos a entregar. De aguinaldo, les vamos a entregar, ese es el regalo de Navidad. Ese es el premio de Navidad a su fidelidad. Y coges los 5 millones y los gastas, los malgastas. Por eso si encontraste miel, está hablando de las personas que encuentran miel, y en ese tiempo, la época era, encontraban miel, inmediatamente llevaban, y toda la miel era comérsela, no almacenarla, sino a comerla, porque era algo rico, algo delicioso, y tal vez ellos a como de lugar buscaban satisfacer su gusto con esa miel. Lo mismo pasa acá tal vez las personas se desesperan. Cuando tienen mucho dinero, compran una cosa, compran otra, y recibí tanto dinero, recibí tantos recursos y se desesperan. Y la palabra de Dios claramente habla, la mucha miel empalaga, pero en este caso, eso te conduce tal vez a no ser un buen administrador y a perder muchas cosas. Hay veces que las personas tienen deudas y cuando reciben un dinero tan grande, en lugar de pagar las deudas, lo que hacen es gastar eso. Y eso sí te empalagó. Porque compraste una cosa, compraste otra cosa y eso después no satisface. Tú dices, claro, yo compré zapatos, debí pagar esta deuda. Ay, no, yo compré este aparato, yo compré este televisor. No, con eso debí pagar. Y después te parece un fastidio. Cuando dices, ay, el televisor, pero no lo disfrutas porque estás pensando que con eso que compraste el televisor, tuviste la forma para pagar esa deuda que te está fastidiando. Versículo 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Y lo podemos conectar también, lo podemos conectar a ese versículo anterior. Mire, muchas veces nosotros somos imprudentes y por eso la Biblia dice, con tus amigos guarda distancia. Visitarlos demasiado es molestia. Visitarlos demasiado es molestia, pase lo que pase. A veces nosotros tal vez no nos gusta estar en la casa, sobre todo cuando somos solteros. Y cuando somos solteros salimos a donde un amigo, a donde otro. Y a veces de pronto nos encariñamos con alguien y comenzamos a visitarlo desmedidamente. Y ese proverbio es maravilloso. Y tal vez no nos damos cuenta, pero muchos de ellos, o de los que hemos frecuentado, tal vez se hastiaron de nosotros y nos comenzaron a aborrecer. Y varios de ellos incluso se negaron. Y se negaron diciendo, no, o dígale que no estoy, o no nos abrieron, nos miraron por la puerta, qué pereza, otra vez llegó él. Las primeras veces era agradable, podíamos compartir, teníamos algo de qué hablar. Después, con el tiempo, comenzó el vecino a sentir fastidio y comenzó a rechazarnos. De eso está hablando el libro de Proverbios. De eso precisamente está hablando, nos está enseñando, nos está instruyendo. Gloria a Dios por estos consejos tan prácticos. Martillo y cuchillo, versículo 18, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Y aquí la traducción en lenguaje actual lo resume. Quien habla mal de su amigo lo hiere más que una espada. Lo hiere más que una espada. Martillo, cuchillo y saeta aguda.
es quien habla mal de su amigo. Que Dios nos ayude, porque yo sé que todos hemos cometido esos errores. Yo sé que tú los has cometido, nosotros hemos cometido esos errores. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Contra su prójimo, falso testimonio. Quien habla mal contra su amigo es como pasarle una espada. Proverbios nos habla, pero el Señor Jesucristo nos dijo que no es necesario asesinar a una persona físicamente, que muchas veces lo asesinamos solamente con aborrecerlo, con odiarlo. Y esto es una forma de aborrecer a alguien, hablar mal, dar mal testimonio. ¡Qué fuerte! O sea, que usted pueda asesinar a alguien, apuñalar a alguien. A veces nosotros miramos en noticias, tal vez noticia de última hora, y tal persona recibió tantas puñaladas, y no nos damos cuenta que nosotros espiritualmente podemos apuñalar a alguien con nuestras palabras, dando falso testimonio. Versículo 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador, o sea, en la persona corrupta, en el tiempo de angustia. Esta versión dice, confiar en gente traicionera cuando se tiene problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Mire, la palabra de Dios claramente está hablando de gente traicionera. ¿Tú sabes que esa persona es traicionera y todavía decides confiar en él? O sea, eso me está hablando Proverbios. Lo que me está diciendo Proverbios aquí es apártate. Si hay una persona que lo conoces que es traicionero, ¿por qué vuelves otra vez a confiarle tus secretos? ¿Por qué vuelves a confiarle un mensaje? ¿Por qué sigues dialogando con él, con ella? ¿Por qué hablas abiertamente? Nosotros hemos cometido ese error. Tarde o temprano lo hemos cometido. Usted ha cometido ese error. Vuelve y confía en las personas que ya lo han traicionado una vez, incluso van 2, 3 veces, y vuelves y les dice las cosas. Y esas personas lo primero que hacen es ponerte en evidencia, llamar a la persona que está implicada en el caso y comenzarle a contar todo. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado claramente, y yo también he cometido el error de volver a confiar en personas traicioneras. Es mejor que no lo hagas. No vuelvas a confiar en una persona traicionera, te está diciendo Proverbios. ¿Por qué? Porque es peor que comer con un dolor de muelas y peor que caminar con una pierna rota. Evítate eso, por favor. Evítate molestias. Es lo que dice Proverbios. Versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Esta versión dice, nadie cura con vinagre una herida, ni anda desnudo en el frío, ni les canta canciones a los que están afligidos. Claramente. Canciones a los que están afligidos no es de pronto, digámoslo, alabanzas. Tenemos que entenderlo, ponerlo en cuenta y analizar la época. En esa época las personas tenían esa función de cantar canciones. No sabemos qué clase de canciones canten, pero no eran alabanzas. No eran alabanzas, obviamente la alabanza a una persona afligida lo va a fortalecer. Y eso Proverbios no lo menciona, pero sí me habla los salmos. Los salmos me hablan acerca de que debemos alabar a Dios en todo tiempo. Debemos exaltar a Dios. Pero Proverbios me habla de canciones. Olvidémonos de la palabra canción y hablemos de una persona que se encuentra afligida y usted llega y no, mira, esto, yo hago este otro, yo hago aquello, mira cómo estamos. Y comienza a alabarse. Esa persona está afligida y usted tal vez afligido por una decepción amorosa y usted está diciendo, no, mira, a mí mi novia me ama, me quiere, qué lástima vos. Comienza a alabarse delante de la persona que está afligida, de verdad lo aflige más. Es como que usted comienza a gloriarse. Una persona, por ejemplo, que tenga deudas y que esté padeciendo una necesidad muy grande y usted dice, no, pero mira que yo en ese momento acabo de recibir una herencia, son millones y millones y millones y millones de dólares, ¿qué te parece? A esa forma, a esas canciones son las que se refiere. Y es como que usted llega a una persona y tiene un cubierto, está con un abrigo y está durante invierno, totalmente nieve. Y usted llega y le quita esa ropa y lo deja desnudo.
en la nieve, así es una persona que se alaba o que se gloría de sus triunfos delante de un afligido. Muy bien, versículo 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber agua. Y esto va conectado al 22. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Estos dos versículos están conectados. Porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza y Jehová te lo pagará. Los dos están conectados. Aquí nosotros podemos ver la profundidad que tiene la palabra de Dios. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale ¿de qué? De comer. El que te aborrece. El que te aborrece, dale de comer. O sea, qué raro esto es demasiadamente fuerte. Y si tuviera sed, dale de beber. Y el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Ascuas amontonarás sobre tu cabeza, o sea, maldiciones aumentarás sobre la cabeza de él y Jehová te lo pagará, o sea, serás bendecido. No hay mayor forma de enseñarle a una persona que nos aborrece. No hay mayor forma, prácticamente se lo digo de esa manera, de herirlo a una persona que nos aborrece o que nos odia que haciéndole el bien. No hay mayor forma, porque de verdad la persona que incluso se siente confrontada. Y la palabra de Dios dice, versículo 22, en traducción lenguaje actual dice, así Dios te premiará y harás que tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Así Dios te lo pagará y esa persona se sentirá confrontada. Si quieres confrontarlo, si quieres hacerlo sentir algo, aplica esto. Aplica este proverbio. No es que tú le quitas o le vas a negar favores, no, porque la persona, mejor. La persona va a decir, mejor si está enojado, ni siquiera. Pero si tú llegas y lo bendices, en lugar de maldecirlo, esa persona se va a sentir avergonzada. Muy bien, versículo 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la lengua detractora. En esa versión dice, el viento del norte hace llover y las malas lenguas hacen enojar. Sabemos nosotros cuando viene el viento del norte, sabemos cuando es fuerte, uno siente ya la brisa, ya siente que va a llover, pero también las malas lenguas hacen enojar. Y eso debemos entenderlo. Hay personas que sabemos nosotros con los cuales no debemos entrometernos, porque esas personas nos van a hacer enojar. Hay gente que tal vez nos hace enojar todos los días, pero porque no entendemos. Ya sabemos nosotros que el viento del norte trae lluvia, ya debemos aprender a tener discernimiento que esas personas con las cuales tal vez nosotros nos relacionamos son molestas. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y serás quebrantado. Eso lo dice la Biblia. Júntate con necios y serás quebrantado. Pero la palabra de Dios también dice, versículo 24, y este me gusta demasiado, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Un rincón del patio. Hoy en día las casas, para personas solas, las casas son muy diminutas, son muy pequeñas. Antes las casas eran amplias, ahora son pequeñas. Y de una casa sacan muchísimos apartamentos. No sé si en su región lo hacen. Y las casas son pequeñas, ya son angostas, porque la mayoría ya no tiene tantos hijos como tenían antes, 12, 13, 14 hijos, sino que ahora se ha reducido mucho el número de personas, incluso varias parejas ya no quieren tener hijos. Y nosotros vemos eso precisamente. Es preferible vivir en un rincón de un patio, que dentro de un palacio grande con una persona agresiva o con una mujer agresiva, rencillosa. Se puede vivir en un patio grande y a veces nosotros miramos la gente y miramos tal vez los de la alfombra roja, los vemos con tremendas casas. ¿Cuánto vale esa casa? Esa casa vale 2.300 millones de dólares. ¿Es la casa de quién? Es la casa del famoso tal. Es la casa del deportista tal.
es la casa de ese deportista, es la casa de tal señor, es la casa de tal presidente. Uy, claro. ¿Y dónde está ubicada? No está ubicada en tal parte. Y uno la ve desde arriba, incluso helicópteros a través de dron le toman fotos, hacen videos. Y esta casa vale tanto, es tan costosa. Pero no sabemos cómo en realidad la gente vive. No quiero decir que todas las que tengan esas casas grandes viven mal. Pero no sabemos cómo viven. Y hemos visto muchas noticias de personas que viven mal. Son multimillonarios, pero viven mal, decepciones amorosas, infidelidades, que están en procesos de separación, que sus hijos no tienen identidad, que sus hijos son drogadictos y tanta cosa. Y ahí sí verdaderamente se cumple este proverbio. Es preferible vivir en el rincón de un patio con una persona hermosa, que nunca dice nada, a vivir con una persona agresiva en el palacio más grande o en la casa más costosa o más lujosa que pueda haber. Versículo 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. De lejanas tierras. Buenas noticias. Ahora bien, yo siempre he dicho, lejanas tierras puede referirse tal vez a personas que vienen de otros países, pero también puede referirse lejanas tierras, el mensaje que viene del cielo, el mensaje que viene del reino, lejanas tierras. La palabra de Dios, la Biblia, fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Y también fue escrita en 3 continentes, en Asia, África y Europa, 3 continentes. Y la tenemos acá. Vemos estas buenas noticias que vienen de lejanas tierras, podemos aplicarlo de esa manera. La palabra de Dios viene de lejanas tierras. Y podemos vivir de acuerdo a esas buenas nuevas, a esas buenas noticias que vienen de lejanas tierras, hablando físicamente, pero también son palabras que vienen del cielo, vienen de lejanas tierras. El cielo está muy lejos, pero el Señor lo ha hecho asequible a nosotros. Ha puesto disponible esta palabra para que todos nosotros estudiemos, para que todos nosotros profundicemos. La palabra de Dios también, versículo 26 dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. El justo. En esta versión dice, cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. No sé cuál es el río más sucio de tu ciudad. No sé cuál es el río, podemos aplicarlo a cualquier ciudad donde tú estés. Y en las ciudades grandes, por lo general, hay ríos muy contaminados por la cantidad de desperdicios que arrojan. La cantidad de cosas, son aguas oscuras, a veces petróleo, a veces todos los desperdicios, no sé cómo es. Y cuando una persona pasa por el río, pasa aunque sea por el puente, siente el olor. Personas incluso pasan en carro, en auto, y se siente el olor tan fuerte. Se siente el olor y uno a veces no quiere pasar por ahí. Dice, no, por ahí es el río, vamos a darnos vuelta, porque ese río está demasiadamente contaminado y siente moscas, animales, gallinazos y todo eso está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué nosotros no podemos mirar esa parte, entenderla? Que el hombre bueno, o sea, el hombre sabio, cuando se rinde ante el malvado, hay personas que lo hacen, se contamina como un río. Cuando se rinde quiere decir cuando lo reconoce, a veces como una autoridad al malvado. Cuando hace alianza con el malvado. Cuando se compromete a hacer un negocio con el malvado, cuando está dependiendo económicamente de alguien así, cuando le pide prestado a una persona mala, perversa, esa es la manera en la que tú te rindes al malvado. Cuando le pides prestado, le dices, hey, y sabes que la persona es mala, perversa, corrupta, y le pides prestado y es una persona buena. Las personas buenas que le piden dinero al gota a gota, o el préstamo al día, no sé qué clase de préstamos a intereses altos hay en tu país. Hay gente que se atreve a pedir prestado dinero al 10%, al 15%, están muy desesperados y son personas malas, usureras. Y es lo que la Biblia dice, cuando el hombre bueno, el hombre sabio se rinde ante el malvado, se contamina como un río, al que le arrojan desperdicios. ¡Qué fuerte! Se rinde o se vende, esa es una manera de venderse. Versículo 27, comer mucha miel no es bueno,
ya lo estuvimos hablando, ni el buscar la propia gloria es gloria. Comer mucha miel. En todo sentido lo podemos aplicar en el área física. Si nosotros comemos miel, mucha miel, nos vamos a empalagar y el mucho dulce puede afectar nuestro organismo. Mucho dulce, porque la miel dulce, el dulce nos puede afectar, nos puede dar un diabetes, nos puede dar un coma. Todo eso puede pasar si comemos demasiada miel, físicamente hablando. Pero también la explicación que hablamos de aquel que encuentra un panal de miel y se lo come todo, por favor detente porque te vas a aburrir y luego vas a tener que vomitarla. También podemos aplicarlo a eso, a los excesos, a que a veces hacemos muchas cosas de costumbre y no cambiamos y hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es bueno cambiar, es bueno que nosotros podamos diversificar, ya sea el tiempo, ya sea la forma en la que nosotros aprovechamos el tiempo. Entonces, mire, comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. La palabra de Dios dice que no nos debemos gloriar, esa es la vanagloria, que sea otro, que sea otra persona la que nos exalte y no nosotros mismos, porque eso no sirve de nada. Que a veces nosotros nos vanagloriamos y uno se siente insatisfecho. ¿Por qué? Porque nadie más lo reconoce, solamente nosotros nos exaltamos automáticamente. Versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué hermosa manera de terminar este proverbio. Mira lo que dice el versículo 28 en esta versión. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Que Dios nos ayude a controlar el carácter. Cada uno tiene un carácter definido, cada uno tiene un temperamento definido. Ahí en el canal encontramos también la explicación a los temperamentos, 5 temperamentos. Y qué bueno que nosotros podamos aprender eso. Qué bueno que nosotros podamos reconocer que si no controlamos el carácter, somos como una ciudad sin protección. Imagínense una ciudad sin protección. Una ciudad, ¿qué pasaría en una ciudad sin protección? Y en ese tiempo una ciudad sin protección era demasiadamente peligrosa. Vemos nosotros en los noticieros personas que tal vez se varó un camión que llevaba alimentos. Y en lugar de las personas ayudarle a desvarar el camión, lo que hacen es despojarlo y robarse, y se roban, y vení que aquí hay aceite, y llaman al uno, llaman al otro, y las personas comienzan a desalojar el camión y después atracan al conductor, le quitan el dinero, le roban el dinero. Qué triste, y no hay ni un policía por ahí que los pueda ayudar, ni un policía que lo pueda salvar. Así mismo está hablando, para que lo apliquemos en nuestro entorno, una persona que no sabe controlar el carácter es una persona que está vulnerable, que no tiene protección y que en cualquier momento puede caer, en cualquier momento lo pueden destrozar, lo pueden destruir. En cualquier momento esa persona puede quedar doblegada. Que Dios nos ayude a controlar nuestro temperamento, nuestro carácter y darle gracias a Dios por este maravilloso proverbio. Padre, te damos gracias por este maravilloso capítulo 25 de Proverbios que nos ha enseñado, nos ha instruido. Gracias, Padre, por esta explicación, gracias por esta interpretación. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Esperamos que este proverbio se pueda multiplicar en diferentes hogares y en diferentes familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו,
עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por un año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham.
Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación: el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración.
Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del Pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal, y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo, pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 23. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo, ni a sus descendientes hasta la 10ª generación. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes
hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram Naharaim, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. No detestes a los edomitas ni a los egipcios, porque los edomitas son tus parientes y porque viviste como extranjero entre los egipcios. Podrá entrar en la asamblea del Señor la 3ª generación de los edomitas y de los egipcios. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, asegúrate de mantenerte lejos de toda impureza. Cualquier hombre que quede ceremonialmente impuro debido a una emisión nocturna deberá alejarse del campamento y quedarse allí el resto del día. Hacia el atardecer tendrá que bañarse y podrá volver al campamento al ponerse el sol. Deberás designar una zona fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. El campamento debe ser santo, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que él no vea nada vergonzoso en medio de ti, o se alejará de tu lado. Si un esclavo huye de su amo y se refugia contigo, no lo devuelvas a su amo. Déjalo vivir en medio de ti, en cualquier ciudad que elija, y no lo oprimas. Ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. Para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. No cobres intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no les cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra, donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Cuando entres en el viñedo de un vecino, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no te llevarás nada en una canasta. También cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!
Uno de los principios de interpretación de la Escritura es entender el contexto inmediato y la situación cultural que rodeaba al pueblo de Dios al momento de presentarse las instrucciones. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 23 del libro de Deuteronomio, que comienza de la siguiente manera: no entrará en la congregación del Señor ninguno que tenga los testículos magullados, ni su miembro viril cortado. ¿Qué está queriendo decir aquí Moisés al pueblo de Israel? ¿Qué significa tener los testículos magullados? ¿Y por qué no se le permitía participar dentro de la congregación? Cuando se habla de la congregación, se habla del sistema de adoración, que tiene que ver claramente con el ministerio del santuario. Si una persona tenía los testículos magullados, primero, ¿cómo lo sabían los que estaban a su alrededor? Por lo tanto, solamente lo sabía quien tenía esa dificultad en su cuerpo. Pero ¿era realmente una dificultad? ¿Era un defecto físico? ¿O era algo intencional que era parte de las costumbres religiosas de las naciones paganas? El comentario bíblico hace la siguiente referencia hablando de este versículo. Lo primero que dice es que se destaca la aversión que tiene Dios sobre la mutilación del cuerpo humano, porque se dice en el versículo 1 que su miembro viril no estuviera cortado, mutilado. Dios tenía prohibido esto. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios nos creó a su imagen y semejanza y desarrolló todas las partes de nuestro cuerpo, ¿por qué hay que mutilarla? Es algo inadecuado. La misma prohibición aplicaba a ciertos extranjeros. Evidentemente, esto significaba la exclusión del santuario donde se rendía culto con la congregación, pero no la exclusión de la salvación a la casa espiritual de Dios. Recordemos que en textos anteriores el Señor había dicho: no harás acepción de personas, y todos tenían la oportunidad de acercarse a Dios, porque si Israel era una luz a las demás naciones, las personas querían, los que estaban a su alrededor, que pasaban por Israel y querían formar parte de este pueblo de Israel, pues tenían que cumplir ciertas condiciones y aceptar las enseñanzas y vivirlas para formar parte del pueblo de Israel. Un extranjero que aceptara los mandamientos de Dios, incluso la circuncisión, que parece contradictorio el hecho de que la circuncisión es parte de un corte del cuerpo, pero no es una mutilación total. Lo que está haciendo referencia al versículo 5 es un maltrato excesivo del órgano masculino. Parece ser que era parte de los rituales paganos. El comentario indica que en algunas culturas orientales de la antigüedad se practicaba esto como parte de su religión. Esto se llamaba emasculación intencional, que demostraba devoción a su Dios. Emasculación intencional, es decir, la mutilación de esta parte del cuerpo. Lo que más adelante también se conocería como ser una persona eunuco. El eunuco, una persona eunuco que se le extirpaban los testículos para que no tuviera ningún tipo de contacto con mujeres. Y los eunucos son mencionados varias veces en la Escritura. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos como en el capítulo 8 hay un etíope eunuco que compra una porción de la Escritura y Felipe le explica lo que está allí leyendo en Isaías 53. De hecho, Felipe le hace una exhortación de entregar su vida al Señor y este hombre se bautiza, porque no hay exclusión en el caso de las personas que quieran acercarse a Dios para ser salvos. Lo que Dios está aquí prohibiendo es una mutilación intencional
con motivos religiosos, creyendo que Dios nos va a aceptar por el hecho de considerar el miembro como una parte pecaminosa de nuestro cuerpo. De hecho, hay una enseñanza del Señor Jesús en el Nuevo Testamento que dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, o si tu mano te es ocasión de cometer pecado, córtala. ¿Está hablando el Señor Jesús de manera literal? No, está hablando de un sentido espiritual, que hay cosas que debemos abstenernos de ver y hay cosas que tenemos que abstenernos de hacer, no que tenemos que mutilar nuestro cuerpo de manera literal. También dice el versículo 2, no entrará bastardo en la congregación del Señor, ni aún en la 10ª generación, porque es fruto de una relación ilícita. Pero ¿qué culpa tiene este joven, este niño, de haber nacido en esta condición? La idea era que en el pueblo de Israel no existiesen este tipo de referencias históricas. No, que mi padre cayó en fornicación y entonces nací en una relación ilícita. No se podía ver eso en el pueblo de Israel, porque era algo inadecuado, y ya lo hemos estudiado en capítulos anteriores. El pueblo de Israel no podía caer en estas costumbres paganas. Esto era muy común fuera de Israel, como lo es muy común fuera de la iglesia. Pero si alguien llegara a cometer una falta, el niño no tiene la culpa. El niño es aceptado dentro de la congregación del Señor. Si algún día este joven se bautiza, es parte de nuestra familia espiritual. Pero tenemos que entender que Israel tenía el santuario y tenía que rechazar todo tipo de acción pecaminosa. Lo que se estaba condenando era el pecado y no a la persona. Lo que se muestra aquí es que no podía participar de las actividades del santuario, pero podía acercarse a Dios a través de la oración. Versículo 3, el amonita y el moabita no serán admitidos nunca en la congregación del Señor. Si quería ser admitido, tenía que dejar de ser moabita y amonita. ¿Cómo me puedo quitar mi nacionalidad? No, es imposible, pero te puedes quitar las costumbres de esas naciones. Bueno, y el motivo que da el versículo 4 es porque no os recibieron con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti para maldecirte a Balaán, hijo de Beor en Mesopotamia de Siria. Es decir, tenían tendencias al mal, se deleitaban en el mal, querían hacerle mal a Israel, y la única manera de ser aceptados en la congregación es que cambiaran su manera de pensar. Por eso es que hoy en día a nadie se acepta en la iglesia que no quiera cambiar su vida. Si la persona quiere seguir viviendo en su condición pecaminosa, con sus costumbres, no puede ser aceptado en la iglesia, aunque la disponibilidad de salvación está al alcance de todos. El Señor tu Dios no oyó a Balaán, sino que volvió la maldición en bendición, porque el Señor te ama. Nunca procurarás la paz ni su bien. No odiarás al idumeo, es decir, a uno de los vecinos del pueblo de Israel, porque es tu hermano. No odiarás al egipcio, porque extranjero fuiste en la tierra. Sus hijos en la 3ª generación podrán entrar en la congregación. Está hablando de no guardar rencor. Cuando salgas a campaña contra tus enemigos, guárdate de toda cosa mala. Si alguno de los tuyos no estuviera limpio por alguna impureza acontecida de noche, y esto es principalmente para los jóvenes, este saldrá del campamento y no estará en él. Al declinar la tarde se lavará, y cuando se haya puesto el sol entrará en el campamento. Yo creo que en este sentido estamos claros de qué está haciendo referencia. Está hablando de lo que los jóvenes experimentan, lo que se llaman los sueños húmedos, que estos jóvenes experimentan. No practican la masturbación, sino que llega algo como parte natural de nuestro cuerpo, algo que expulsa el hombre, que es el semen. Y claro, como tenemos el santuario en el medio del pueblo de Israel, esto formaba parte de las impurezas, como también los mencionamos acerca de tener relaciones con su propia esposa. Esta impureza no era pecado, sino que simplemente indicaba la importancia de la purificación y también de la higiene. También dice el versículo número 13, tendrás una estaca en tu equipo y cuando vayas a evacuar,
cuando vayas a hacer tus necesidades fisiológicas, cavarás con ella y cubrirás tu excremento. Higiene. Nuevamente, la higiene forma parte importante del pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 14, porque el Señor tu Dios anda por el campamento. Dios mora con su pueblo, y si Dios mora con su pueblo, no debe haber cosa inadecuada, y el excremento es inadecuado porque produce mal olor, porque trae mosca, porque es desagradable, porque es deshigiénico, y nada inmundo debe haber a su alrededor. Para librarte y entregar a tus enemigos ante ti, por eso tu campamento debe ser santo, debe ser limpio, debe ser higiénico, para que él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. No entregarás a su señor al siervo que huye de él y te pide asilo, porque seguramente huyó, porque estaba sufriendo, porque lo estaban maltratando, porque ya no quería ser esclavo, y se le exhorta entonces a el israelita a no entregarlo a su señor. Déjalo en libertad. Al contrario, va a habitar contigo en el lugar que él elija, en alguna de tus ciudades, donde le guste. No lo oprimas, ya suficiente malas experiencias ha tenido. Entre los israelitas no habrá ramera ni sodomita, no habrá prostitutas. En el pueblo de Dios no se puede permitir las relaciones ilícitas. Y también habla de los sodomitas. Los sodomitas ya no existían. Sodoma y Gomorra había desaparecido en los tiempos del libro de Génesis. Entonces, ¿qué tipo de sodomitas se está mencionando aquí? A los homosexuales, aquellos que practican la homosexualidad, que se deleitan en ella. Ahora, ¿qué hacer con una persona que tiene una tendencia homosexual y quiere entregar su vida a Cristo? Pues debe doblegar su corazón al Señor y dejar su vida de pecado en el pasado. Dios no está eliminando la salvación para estas personas. Recordemos que el Señor Jesús le dio la oportunidad a las prostitutas a entregar su vida a Él, sacarlas de esa condición. Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, ya no es igual. La prostituta ya no es prostituta y el homosexual deja de ser homosexual. Aunque tenga esa tendencia interna, aunque tenga ese gusto, Dios lo puede transformar. De hecho, la Escritura lo llama perro. Si practica y si actúa con deleite en ese pecado, se le llama perro. No llevarás a la casa del Señor paga de ramera ni salario de perro. En cumplimiento de ningún voto, los dos son abominación para el Señor tu Dios. Ese dinero mal habido no debe llevarse al santuario. Y viene entonces la pregunta: el dinero de las ofrendas que llega a la iglesia de una persona que tiene un trabajo inadecuado, ¿se debe recibir? Primero, nosotros no estamos investigando qué tipo de trabajo realiza X persona, al menos que sea evidente y manifiesto. Y si su trabajo es inadecuado, lo recomendable es decirle que cambie de labor, porque ese dinero mal habido puede ser una ofensa al Señor. Porque si le está haciendo algún daño a otra persona con sus labores, entonces no podremos nosotros aceptar ese dinero para la obra del Señor, porque Dios no necesita el dinero de nadie. Dios necesita nuestro corazón. Si una persona tiene una licorería y vende licores y se lucra del licor y lleva el diezmo o la ofrenda a la iglesia después de que ha hecho que muchas personas destruyan su vida, lo recomendable es que esa persona cambie de trabajo y dependa del Señor. Dios no necesita dinero de acciones mal habidas. Dice el versículo número 19, no exigirás de tu hermano interés alguno, ni por dinero, ni por víveres, ni por cosa alguna que pueda producir interés. Esto nos recuerda las enseñanzas de Levítico 25, no cobres interés a tu hermano. Al extranjero sí, al extraño podrás tomar interés, pero a tu hermano no, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas en la tierra que vas a poseer. Debemos ser ayuda de las personas de nuestra casa espiritual. Cuando prometas voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque el Señor tu Dios lo demandará de ti y habrá en ti pecado. Pero si te abstienes de prometer, no habrá pecado en ti. Cumplirás lo que tus labios pronuncien y harás como prometiste al Señor tu Dios lo que voluntariamente hablaste.
Cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte. Tienes hambre, puedes entrar, es tu derecho. Así sea de tu hermano, de tu vecino, de tu amigo. Si es de tu pueblo, puedes entrar. Y las personas dueños de esos territorios estaban conscientes que las personas podían entrar si tenían hambre y comer de sus viñas, porque debían ser generosos, no mezquinos, no debían ser personas ambiciosas y con falta de amor por sus hermanos. Debían ser bondadosos y debían permitir a las personas con hambre que comiesen del fruto de la tierra, porque Dios les estaba dando esa bendición. Pero ¿qué no podía hacer la persona que entraba a la viña de su prójimo? No podía agarrar un cesto y llenar de uvas su cesto y irse para su casa o ir a comercializar esas uvas porque necesitaba dinero. No, eso no lo podía hacer. Tenía hambre, la persona tenía hambre, entonces entraba, comía, se saciaba y se iba, pero no se llevaba nada. Igualmente, en el caso de los lugares donde se cosechaba el trigo, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar las espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz de la mies de tu prójimo. La hoz es para agarrar completamente la planta y llevársela a su casa. Eso estaba prohibido. Había que ser generoso, sí, pero también había que ser respetuoso. Y por supuesto, el respeto más grande es el respeto hacia Dios. Por eso el Señor exige higiene y conductas adecuadas y no quiere nada inmundo que llegue a su presencia, ni dinero mal habido, ni conductas que causen oprobio y que sean abominables ante el Señor, como es el caso de la mutilación del cuerpo, que eso incluiría también quizá las añadiduras, los dibujos dentro de nuestro cuerpo, los tatuajes. Tampoco el Señor aprueba la prostitución ni la sodomía, que es la homosexualidad, y nada que venga de eso, porque el Señor habita en medio de nosotros y quiere que seamos santos como Él es santo. Y la santidad es un proceso continuo que no se logra de la noche a la mañana, sino por la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros todos los días. Dios quiere santidad en su pueblo. Y por supuesto, esa santidad será progresiva y constante por la obra del Espíritu Santo, pero debemos reconocer nuestra condición, rechazar el pecado y permitirle al Señor que obre en nuestra vida. Por supuesto, Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué te ha parecido este capítulo de hoy? ¿Qué enseñanzas has podido extraer y aplicarlas a tu vida personal? Déjame tu comentario en este video. Y también suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que seguiré subiendo cada día. Compártelo con otras personas. Ha llegado el momento de la oración para poder decir al Señor, obra en mi vida una vez más. Querido Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro ayudador y eres nuestro instructor, eres nuestro guía. Elimina de nosotros todo aquello que nos separe de ti, toda aquella conducta inadecuada y todo concepto, Señor, que se ha arraigado en nuestra mente, que va en contra de tu voluntad. Permítenos vivir como verdaderamente personas transformadas por tu Espíritu Santo y a respetar a nuestros semejantes, a respetarnos a nosotros mismos y a respetarte a ti como nuestro Creador. Perdona, Señor, nuestras faltas y ayúdanos a ser mejor cada día para tu honra y gloria. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro video por el día de hoy y de nuestro capítulo explicativo. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Capítulo 23. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová.
No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Betor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos, en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere. No le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. comparaciones yo he temido y errores que yo he cometido, avergonzada prefiero esconderme para no tener que ofenderte. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía pensar, allí estabas tú para levantarme. ¿Cómo fue que lo hiciste por mí? Si en mi vida nada era bueno, tiempo yo no pensaba en ti. Fue tan duro tu sufrimiento, pero lo hiciste para darme una vida, esta vida que ahora yo tengo. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón
diste una razón para reír y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir y cuando no podía alcanzar, allí estabas tú para levantarme. ¿Cómo fue que lo hiciste por mí? Si en mi vida nada era bueno, tiempo yo no pensaba en ti. Fue tan duro tu sufrimiento, pero lo hiciste para darme una vida, esta vida que ahora yo tengo. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír y cuando no podía llover, fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir y cuando no podía alcanzar, ayer